El título Boga Grip sí, Boga Grip no. Yo les voy a mostrar un Boga Grip de la línea más económica que hay en el mercado. Pero no quiere decir que porque sea económico sirva menos. Lo que voy a hablar hoy es, en realidad, sirve, estoy a favor, estoy en contra del Boga Grip, lastima a los peces. Un hombre dijo, esto está aprobado, está aprobado. Está demostrado que esto no hace daño, depende de quién lo use. Depende de aquel que lo compra si sabe realmente para qué está hecho. Si sabe lo que debe hacer con el Boga Grip para no lastimar a un pez. Yo estoy a favor en un porcentaje importante del Boga Grip y estoy en contra de un porcentaje importante. Y estoy totalmente en contra de una persona que lo usa sin saber cuál es el daño que le está haciendo a un animal. Primero, explicamos que yo no puedo levantar un pez de la boca si pesa 2 kilos, de la misma manera que levantar con el mismo elemento un pez de 8 o 10 kilos. No es lo mismo. No es lo mismo. Proporcionalmente, el mismo ganchito. Y ni hablar si yo hago así. Eso por un lado. Por el otro lado, estoy a favor del Boga Grip para que uno pueda agarrar al pez de la boca y desanzuelarlo con una pinza. Sacarle el anzuelo. De esta manera vamos a tener el control de la cabeza para que no sacuda el señuelo y nos clave el señuelo en cualquier parte del cuerpo y ni hablar en la cara. Entonces estoy a favor para aquel que pueda agarrar la presa con esta herramienta y desanzuelar al pez. Ahora, porque tengo esta herramienta, yo no puedo levantar al pez porque me es cómodo, porque es una manija de la boca. Y porque lo puedo levantar cómodamente, lo subo a la lancha. Ya un pez que se va a devolver, tendría que estar prohibido subir a un pez arriba de una embarcación. Si a un pez lo voy a devolver, estaría prohibido levantar al pez y sacarlo del agua y llevarlo a 2 o 3 metros del agua para desanzuelar. Porque evidentemente lo van a hacer para otra cosa. Un Boga Grip es la herramienta perfecta para tomar a un pez de la boca, desanzuelar sin sacarlo del agua y liberarlo. Me habrán escuchado muchas veces que he dicho que el agujero del anzuelo en la boca no le hace nada a un pez. La lastimadura que le generamos con el anzuelo no le hace nada. Lo que le generamos al pez es el estrés, el estado de shock, obligándole naturalmente a bajar las defensas, a sacarlo del agua, seguir matándolo para después devolverlo. Entonces, si yo voy a usar esta herramienta para sacarlo del agua, para subirlo a UPA, manosearlo, frotarle la mucosa, que muchos repiten como los loros y no tienen ni idea de lo que es la mucosa ni para qué sirve. Yo sé muy bien que los peces que los pescadores devuelven en un 90%, el 80% se mueren. ¿Se entiende bien? Yo estoy seguro que el 90% de los peces que se mueren es porque el 90% de los pescadores que devuelven no lo saben hacer. Un pescador que devuelva bien un pez sin sacarlo del agua, sin manosearlo y devolviéndolo lo más rápido posible, y depende de la especie, el pez va a tener más posibilidades de enfermarse. Les voy a contar una historia que tiene que ver con qué experiencia yo empiezo a entender a los peces. Ustedes saben que aparte de hablar de pesca, soy piscicultor. Cuento actualmente con una granja acuática que tiene ya 30 años, crío peces. Crío peces y reproduzco plantas acuáticas. Hace 30 años, cuando empecé, yo no tenía la instalación armada, no tenía piletones de cemento enterrados en la tierra, como llegué a tener 80 piletones. Lo primero que hice, me acuerdo que fueron 10 cavas de 2,5 metros por 15 en tierra.
10 cavas. A esas cavas le cruzaba maderas y le ponía una media sombra. Las saturé con agua y en esas cavas yo sembraba mis primeras crías, detectando que las crías de carpas, por ejemplo, y de caracius crecían rápidamente, cosa que después me iba a enterar que cuando criara en piletas de cemento, no, el desarrollo no iba a ser igual. ¿Por qué? Porque la temperatura no es igual, porque la alimentación del barro no es lo mismo que de una pileta, crecía mucho más rápido. Pero tenía un problema la cría en cavas de barro, en la naturaleza. Que cuando yo tenía que sacar los peces para vender, no podía pasar una red. Tenía que bajar el nivel, así, para detectar los peces y poder ir sacándolos de forma artesanal. Porque si yo los sacaba con una red, los envolvía en barro, el barro en ese momento el pez está nervioso, está estresado, lo están capturando, en ese barro se le alojaban inmediatamente parásitos en las agallas. Ni hablar de la parte externa, ni hablar. O sea que yo sacaba los peces las primeras veces con red, los ponía en agua limpia, se lavaban y quedaban espectaculares. Pero a los 2 o 3 días o 4 días empezaban a tener problemas en la respiración. Afectaba el aparato respiratorio, conclusión, se la voy a hacer corta, descubro sin internet, estoy hablando hace 30 años, que era un parásito que le iba comiendo las agallas y que era tremendamente contagioso. O sea que yo de una cosecha, de sacar 1000 peces, después no sabía cómo parar la mortandad. Ni hablar de que no los podía vender, porque yo los llevaba a un acuario para vender y el acuario lo ponía en peceras más chicas. Y a los 2 días me iban a llamar. Me llamaban, me decía, Hugo, se me están muriendo los peces. Tenía que devolver la plata o devolverle peces buenos. Pero lo peor era la fama que vos te haces. Que si vos vendés peces como criador que se les enferma y se les mueren enseguida, no te compran más. Esos fueron unos años que me costó mucho aprender el manejo de los peces. Y entender que cuando yo sacaba los peces así, tenía un problema de parásitos. Solamente estoy hablando de parásitos y de fungosis también. Así que empezamos a bajar los niveles de las aguas y artesanalmente con un copo los atrapábamos, los enredábamos y con la mano los agarrábamos, la mano mojada, poníamos en baldes, de baldes a tachos, para evitar que se envuelvan en barro. ¿Qué es lo que le pasa a la mojarra cuando se pesca en invierno, no? Bueno, conclusión, sí, tenía menos mortandad, pero algunos se enfermaban y eso me contagiaban a los demás. Hasta que, probando, yo no sé si alguien me dijo, ¿por qué no probás un antiparasitario para vacunos? Negubón de Bayer. Dije eso y es fuerte, es para vacas. Así que empezó la etapa de matar parásitos de los peces que yo sacaba del barro. Así que hacía lo mismo, porque no tenía otra forma de sacarlos, los ponía en una batea, y en una batea con 20 o 30 litros de agua ponía, supongamos, maté peces, por supuesto, la puntita de una cucharita de café, la puntita en el agua, mezclaba el agua y los ponía ahí y pasaban 30 segundos y empezaban a... Hasta que me di cuenta que tenía que ponerle menos. Hasta que me di cuenta que el antiparasitario mataba ese parásito. Y hasta que me di cuenta que estaba en lo cierto. Que había, gracias no sé a quién, porque no teníamos, repito, internet, y los criadores no teníamos contacto con los criadores, y esas cosas no te las contaban, empecé a curar con ese antiparasitario. Sabiendo la proporción, los tenía 1 minuto, 2 minutos, los pasaba a una pileta, 2 o 3 días, santo remedio. Ese pez después no se enfermaba. Tenía que recuperarse 2 o 3 días, 5 días, 10 días, y después se vendían, al acuario, el acuario lo ponía en pecera y tenía que observar qué hacía el dueño del acuario que no le meta medicamento por meterle. Pues, pero eso es otra historia. Esta partecita que les estoy contando
Para algunos que te dicen, vos no sos biólogo, vos no podés hablar. Sí, yo puedo hablar, sí, claro que puedo hablar. Puedo hablar porque conozco bastante a las especies que pescamos, más inclusive que un biólogo que no pesca. Porque conozco cuándo pican, cuándo no pican, conozco muchas cosas que un biólogo no estudia esas cosas. Capaz que está estudiando otra rama de la biología o de repente está estudiando el langostino, la merluza, que es lo que les pagan en Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando hablo, yo no quiero que uno me trate de embarrar la cancha y quiera confundir al otro. Este habla, pero este no sabe nada, es un vendehumo. Bueno, hablen con un biólogo. Que el biólogo les diga todo lo contrario que le digo yo. Y que lo diga al aire con nombre y apellido. Eso que les digo a ustedes, después aprendí la segunda etapa, podría hablar unas horas de esto, ¿no? Entendí por qué los peces se enferman. Y mayormente el error lo cometemos nosotros, en una pecera o en un criadero. El criador es un profesional, vive de eso, o sea que aprende a criar, porque no puede criar peces enfermos, se funde. Entonces nosotros teníamos que detectar primero que no se enfermen los peces cuando los sacábamos. Segundo, que no se coman entre ellos si estamos poniendo más cría a la que tenemos que poner en el espacio. Tercero, que nos crezcan rápido, porque si no crecen rápido, hay 2 o 3 que van a crecer rápido y se van a comer a los demás. Muchas cosas que hay que aprender, y no tenés que ser biólogo, tenés que ser un apasionado loco para encarar un tema así y aprenderlo. Yo lo aprendí, es el día de hoy que sigo criando después de 30 años. Y esto está aplicado a la interpretación, a mi manera y a mi forma, uno puede estar de acuerdo o no, a difundir pesca deportiva. El otro día escuché a un señor que después averigüé quién era, me dijeron es veterinario, un muchacho joven. Escuché en un video, estamos haciendo un estudio, yo ahí paré la oreja, estamos haciendo un estudio con un surubí, le hemos puesto en una red carnada para ver a qué distancia huele la carnada. Le dije, este muchacho quizás está creyendo que está haciendo un buen trabajo. Yo decía, poner la carnada para detectar un surubí, a qué distancia huele, ¿no? Y hablaba de los órganos que tienen para oler. Yo digo, leído debe ser. Porque primero para hacer un estudio de eso tiene que saber si el surubí en ese día o en esos 2 o 3 días se está comiendo. Si las condiciones del clima, del agua y de la estación, de la época, están acordes para que el animal tenga apetito y responda a un estímulo como el olor. Segundo, una presa viva habían puesto. Segundo, tiene que entender, es veterinario, claro. Es veterinario. Tienen que entender que primero van a recibir, antes que el olor, va a recibir la vibración el pez. Segundo, yo les cuento con todo el respeto a los profesionales, pero hay chantas en todo tipo de actividad. En esto, en la medicina, en todos lados hay chantas. En mis años de criador de peces me la pasé curando peces para la gente que venía a la granja. Si vos vas a un veterinario de ciudad y querés que te cure el pez o la tortuga, no sabe, no tiene ni idea. Que te cure el canario, no tiene ni idea. Andá a hablar con un criador de canarios para que te curen un canario. ¿Querés que te curen un pez? Andá a hablar con un criador de peces. Ni con un veterinario, ni con un biólogo, si no está en la actividad, en esa línea de trabajo. Si querés que te curen el perro, el gato, a un veterinario de ciudad, sí, es lo que más hace. Si vas a un veterinario de campo, lo que más hace es estar con los animales de campo. Pero hay cosas que tienen que ver con la actividad de cada uno. Y a mí me resultó mucho ser acuicultor o piscicultor, para entender muchas cosas de la pesca, para entender cómo se recuperan los escenarios, cómo funciona un sistema acuático. Por eso, cuando a mí me discute alguien, y esto no es soberbia, créanme,
Pero cuando cualquiera porque pesca, y oh, sí, yo saqué 80, saqué 40, porque son pescadores, te discuten cualquier parte de la charla, a mí me pone mal eso. Porque yo les diría a ellos, ¿vos qué te dedicas? Y yo soy carpintero. ¿Y sos buen carpintero? Y humildemente hace 50 años que laburo eso. Ah, humildemente. Yo te digo lo mismo. Humildemente hace 40 años que yo pienso en ustedes, en mí, en la pesca, en los peces. Entonces, para aquellos que no saben qué contestar y que insultan, va este videíto. Quizás tengan un poquito más de respeto a la gente que labura, porque en este caso yo laburo. Así que le mando un abrazo a los buenos biólogos, a los buenos veterinarios, a los buenos profesionales y saber lo que sé en el sentido de que nadie puede saber de todo. Yo puedo ser muy ignorante en muchas cosas, pero en esta actividad me doy cuenta que no soy tan ignorante, que estamos rodeados de ignorantes. Así que vos porque pesques, no te creas que estás habilitado o estás en condiciones de discutir con un tipo que se dedica a esto. Si vos cambiaste una canilla, no estás en condiciones de discutir con un plomero que tiene 40 años. Y si sos un tipo que en tu casa te gusta cocinar, no podés estar discutiendo con un chef que se dedica a eso, que trabaja en eso, que se ha leído todo, que inclusive ha viajado para ver cómo son las culturas en otros países. Vos porque cocinás una pizza, un tallarín. Lamentablemente, no sé en otros países, pero acá en la Argentina somos mucho así. Les mando un abrazo, espero que me escriban. Muchos se van a ofender, a muchos no les gusta que les digas la verdad, pero a mí me encanta decirla, porque siento como que me hice un masaje cerebral y me siento bárbaro. Recuerden que hoy, ahí arriba, 22 horas, tenemos un directo, como todos los días, menos los miércoles. Hoy ahí, 22 horas, los espero como siempre. 1 hora, hora y media, depende, charlando con ustedes de pesca. Chao.